La vida del rey David, tal como está registrada en los libros de Primero Samuel, Segundo Samuel, Primero Crónicas y Segundo Crónicas, ofrece una profunda reflexión teológica sobre la monarquía de Israel, el pacto de Dios y la falibilidad humana. Su historia, llena de victorias y derrotas, demuestra la interacción entre la providencia divina y la agencia humana en la historia de la salvación. Para crear una narrativa coherente sin repetir eventos, debemos entrelazar estas fuentes bíblicas mientras apreciamos sus dimensiones teológicas. Primeros años y unción. Primero Samuel 16. David entra en la narrativa bíblica como un joven pastor de Belén, el hijo menor de Isaí. En el primer libro de Samuel 16, el profeta Samuel es enviado por Dios para ungir a un nuevo rey en lugar de Saúl, cuya desobediencia llevó a que Dios lo rechazara como rey. David, aunque el menos esperado, es elegido por su corazón, no por su apariencia. Aquí, somos testigos del tema de la elección divina. La elección de David por parte de Dios se basa en su soberana voluntad, no en criterios humanos. David y Goliat, 1 Samuel 17. El ascenso de David a la prominencia comienza con su asombrosa derrota de Goliat, el gigante filisteo. Este evento no solo es una demostración de la fe de David, sino también una declaración teológica de que la fuerza de Israel reside en su confianza en Yahvé, no en el poder militar. La victoria de David sobre Goliat sirve como símbolo del poder de Dios para liberar a su pueblo por medios inesperados. También marca el comienzo de la vida pública de David y su creciente popularidad, lo que eventualmente provocará los celos del rey Saúl. David en la corte de Saúl y su exilio. 1 Samuel 18 a 30. Después de la derrota de Goliat, David entra al servicio de Saúl, convirtiéndose en un guerrero y líder del ejército de Saúl. Sin embargo, su éxito en la batalla se convierte en una fuente de tensión. Saúl, atormentado por los celos, intenta repetidamente matar a David. A pesar de tener la oportunidad de matar a Saúl, en más de una ocasión, David se niega, reconociendo a Saúl como el ungido de Dios. Este es un momento crítico en la vida de David, que refleja su profundo respeto por la soberanía de Dios y su negativa a tomar el trono por la fuerza. Durante sus años de exilio, la fe de David es puesta a prueba. Lidera un grupo de seguidores leales y vive como un fugitivo, incluso buscando refugio entre los filisteos en un momento dado. Estos años están marcados por las dificultades y la dependencia de David en Dios para su protección. Durante este período, las acciones de David reflejan su paciencia y confianza en el tiempo de Dios para su ascenso al trono. Muerte de Saúl y ascensión de David. 1 Samuel 31, 2 Samuel 1 a 5, 1 Crónicas 10 a 11. La muerte de Saúl a manos de los filisteos allana el camino para la realeza de David, pero la transición no es inmediata. Inicialmente, David es ungido como rey sobre Judá, mientras que el hijo de Saúl, Is-Boset, gobierna las tribus del norte. Después de un período de guerra civil, Is-Boset es asesinado y David es reconocido como rey sobre todo Israel. Su coronación en 2 Samuel 5 y 1. Crónicas 11 marca el cumplimiento de la promesa de Dios y el comienzo de una monarquía unida. La captura de Jerusalén por parte de David. 2 Samuel 5, Primero Crónicas 11. Como su capital es un momento decisivo en su reinado. Teológicamente, esta ciudad se convertirá en el centro de la identidad de Israel y su relación con Dios, ya que será la futura ubicación del templo y el centro de la adoración a Dios. El pacto davídico. 2 Samuel 7. 1 Crónicas 17. Uno de los momentos teológicos más significativos en la vida de David es el establecimiento del pacto davídico. En 2 Samuel 7 y 1 Crónicas 17, David expresa su deseo de construir un templo para el Señor. En cambio, Dios hace un pacto con David, prometiendo establecer su dinastía para siempre.
Este pacto introduce la esperanza mesiánica de la línea de David, establecerá un reino eterno. La promesa de un futuro hijo de David, que finalmente se cumple en Jesucristo, se convierte en una piedra angular de la escatología bíblica. Las conquistas militares de David y su administración. 2 Samuel 8 a 10, 1 Crónicas 18 a 19. El reinado de David está marcado por una serie de conquistas militares que expanden las fronteras de Israel y traen seguridad a la nación. 2 Samuel 8 y 1 Crónicas 18 detallan sus victorias sobre los filisteos, moabitas, edomitas y otros. Estas conquistas se presentan como actos de favor divino, reforzando el tema teológico de que la realeza de David está ordenada y bendecida por Dios. David también establece una administración justa, nombrando funcionarios para gobernar la tierra, lo que refleja su compromiso con un gobierno justo. El pecado de David y sus consecuencias. 2 Samuel 11:12. 1 Crónicas 20:21. El reinado de David, sin embargo, no está exento de graves fallos morales. Su pecado con Betsabé, en 2 Samuel 11 y 1 Crónicas 20, marca un punto de inflexión en su historia. El adulterio de David y el posterior asesinato del esposo de Betsabé, Urías, conducen al juicio divino. El profeta Natán confronta a David, y aunque David se arrepiente, las consecuencias de su pecado se extienden a lo largo de su familia. Los temas teológicos de pecado, arrepentimiento y juicio divino son centrales aquí, ya que los fallos personales de David contrastan con su fidelidad anterior. La rebelión de Absalón, 2 Samuel 13 a 18, es uno de los resultados trágicos del pecado de David. Su hijo Absalón se levanta contra él y David se ve obligado a huir de Jerusalén. La rebelión termina con la muerte de Absalón, dejando a David desconsolado. Este período destaca la fragilidad del reinado de David y la lucha interna que caracteriza gran parte de su vida posterior. El censo de David y sus consecuencias. 2 Samuel 24, 1 Crónicas 21. En uno de los episodios finales de la vida de David, ordena un censo de Israel, lo que provoca la ira divina sobre la nación. En 2 Samuel 24 y 1 Crónicas 21, este acto se presenta como una falta de confianza en la provisión y el poder de Dios. Dios envía una plaga como castigo, pero David intercede, ofreciendo sacrificios para detener el desastre. Teológicamente, este episodio subraya el papel de David como un rey humano imperfecto y como mediador entre Dios y su pueblo. También sienta las bases para la compra del terreno donde más tarde Salomón construirá el templo, conectando aún más a David con el futuro culto de Israel. Los últimos años de David y su legado. 1 Reyes 1 a 2, 1 Crónicas 22 a 29. Los últimos años de David están marcados por la preparación para el futuro. Asegura que Salomón lo sucederá, consolidando la línea real y asegurando la dinastía davídica. En 1 Crónicas 22 a 29, David organiza los materiales y la mano de obra para la construcción del templo, aunque no se le permite construirlo él mismo. Da una exhortación pública a Salomón, enfatizando la fidelidad a Dios y la importancia del templo como el centro de la adoración de Israel. La muerte de David marca el final de una era, pero su legado perdura. Su vida es un microcosmos de la historia de Israel, llena de triunfo, fracaso, arrepentimiento y gracia. Teológicamente, David representa al rey ideal cuya línea traerá al Mesías, el Rey eterno de Israel, y a través de su vida, en la narrativa bíblica, entre las temas de pacto, realeza, misericordia divina, y juicio, haciendo de David no solo una figura histórica, sino un símbolo teológico de la fidelidad perdurable de Dios hacia su pueblo. En la continuación de la narrativa de la vida de David y su significado teológico, debemos examinar cómo su legado se desarrolla a través de su hijo Salomón, la línea davídica y su culminación en la esperanza mesiánica, tal como se describe en los textos bíblicos posteriores.
Las preparaciones para el templo y el último encargo de David. Primera Crónicas 22-29. Antes de su muerte, David toma medidas meticulosas para asegurar el futuro de la vida religiosa de Israel, aunque a David no se le permite construir el templo debido a la sangre derramada durante su reinado. Primera Crónicas 22:8. No deja esta tarea a Salomón sin preparación. David reúne grandes cantidades de materiales: oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, acumulando todo lo necesario para la construcción del templo. Su motivación no es solo política, sino profundamente teológica. El templo será la morada de Dios entre su pueblo, el centro de la adoración de Israel y la encarnación de la presencia pactada de Dios. El encargo de David a Salomón en Primera Crónicas 28-29 enfatiza la importancia teológica de la fidelidad a los mandamientos de Dios. Le recuerda a Salomón que la promesa de Dios de establecer su reino depende de su obediencia a la ley y de su fiel ejecución del mandato divino de construir el templo. El discurso de David en estos capítulos refuerza un tema bíblico central. El éxito del rey no es simplemente una cuestión de poder militar o político, sino de fidelidad al pacto con Yahvé. La muerte de David y la sucesión de Salomón. Primero Reyes 2, Primero Crónicas 29. La muerte de David marca el fin de su reinado y el comienzo del de Salomón. 1 Reyes 2 y 1 Crónicas 29 registran las últimas instrucciones de David a Salomón, en las cuales le urge a ser fuerte, seguir los caminos del Señor y defender la justicia. Teológicamente, las últimas palabras de David reflejan la necesidad continua de que los reyes de Israel encarnen los principios del pacto de Dios con su pueblo. La insistencia de David en la obediencia y la rectitud revela la expectativa de que los reyes de Israel no deben ser meramente gobernantes políticos, sino siervos de la voluntad de Dios, protegiendo la integridad espiritual y moral de la nación. Tras la muerte de David, Salomón asciende al trono. Primera Crónicas 29, 26-28 resume de manera sucinta el reinado de David. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. La línea davídica y la esperanza mesiánica. La promesa hecha a David de que su casa perduraría para siempre, la cual se articula plenamente en 2 Samuel 7, el pacto davídico, se convierte en un marco teológico crítico para comprender la futura esperanza de Israel. Aunque los reyes posteriores de Judá, descendientes de David, experimentarían fracasos, exilio y destrucción, el pacto con David sigue siendo una fuente de esperanza para la venida de un rey perfecto y eterno de la línea de David. Teológicamente, esta esperanza no es solo política. El pacto davídico trata, en última instancia, del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. La descendencia de David se convierte en la base de la expectativa mesiánica judía. Los profetas, especialmente Isaías y Jeremías, hablan de un futuro rey davídico que reinará con justicia y establecerá un reino eterno de paz y justicia. Isaías 9:6-7, Jeremías 23:5-6. En Isaías 11, el profeta visualiza un retoño que brotará del tronco de Isaí, el padre de David, un rey que encarnará el espíritu del Señor y traerá paz a todas las naciones. Este personaje, entendido en la teología cristiana como Jesucristo, es el cumplimiento último del pacto davídico. En el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo, Mateo 1:1, y Lucas 3:31, vinculan explícitamente a Jesús con la línea de David, subrayando la importancia teológica de la vida y la dinastía de David en la historia de la salvación. El legado davídico en las crónicas. En Primera y Segunda Crónicas, que fueron escritos después del exilio babilónico, el cronista pone gran énfasis en el papel de David en el establecimiento de la adoración en Israel.
La descripción de David por parte del cronista omite muchos de los aspectos más personales y pecaminosos de su vida, como su relación con Betsabé, que se detallan en Samuel. En cambio, el cronista presenta a David principalmente como un rey elegido por Dios, el iniciador del templo, y el que prepara el camino para Salomón. Este cambio de énfasis refleja las preocupaciones teológicas de la comunidad posterior al exilio, para quienes el templo y la adoración correcta eran fundamentales. David es retratado como un rey modelo en su relación con Dios, una versión idealizada de la realeza que apunta hacia una futura esperanza de restauración. La tipología de David en la teología cristiana. En la teología cristiana, David se convierte en un tipo de Cristo, prefigurando la venida del Rey perfecto, que cumplirá perfectamente las promesas del pacto. Las experiencias de David es un sutufripiancos, su requeo y su escape que coge un pacto con Dios, se ven como antipacto de la vida y la misión de Cristo. Tal igual que David fue un pastor que se convirtió en rey, también lo es Cristo el buen pastor, Juan 10:11, que reina como Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16. Los salmos, muchos de los cuales se atribuyen a David, juegan un papel crucial en esta tipología. Los salmos a menudo reflejan las luchas, oraciones y alabanzas de David, pero también contienen vislumbres proféticas del sufrimiento y la gloria del Mesías. Por ejemplo, el Salmo 22, que es citado en el Nuevo Testamento en relación con la crucifixión de Cristo. La vida de David y sus escritos se convierten así en un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vinculando la historia de Israel con la persona de Cristo. Conclusión. La vida del rey David es una de las narrativas más ricas teológicamente en las Escrituras. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta su unción como rey, sus triunfos, sus fracasos y su legado perdurable, la historia de David encapsula la profunda tensión entre la fragilidad humana y la gracia divina. Su reinado apunta más allá de sí mismo hacia la venida del gobernante perfecto, el Mesías, quien establecerá un reino eterno de justicia y paz. El pacto davídico asegura que, a pesar de los fracasos de los reyes individuales, la promesa de Dios permanece firme. En la historia de David, vemos el desarrollo de un plan divino que finalmente culminará en el reinado de Cristo, el Hijo de David, quien cumple el pacto de Dios y trae salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. La vida de David, entonces, es más que un relato histórico. Es un tapiz teológico que habla de la fidelidad de Dios, su amor pactal y la esperanza de redención para la humanidad.